El secuestro, un negocio redondo. Hola, soy Abigail y soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. He realizado este video como un requisito para la acreditación de la asignatura de Taller y Expresión Verbal. Mi objetivo es presentar argumentos sólidos que demuestren el efecto que la impunidad que hoy existe en el gobierno afecta a la seguridad personal y crea un clima propicio para la expansión del delito del secuestro. Para empezar, daré un breve resumen acerca del secuestro. El secuestro es el acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado, y con el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crédito político o mediático. Existen diversos tipos de secuestro. El secuestro tradicional. Este tipo de secuestro se da cuando los delincuentes exigen una suma de dinero por la liberación de su víctima y existe negociación con los familiares o personas cercanas a la víctima en ese proceso. El secuestro express se puede definir como la retención de una o más personas por un periodo corto de tiempo, durante el cual los delincuentes exigen sumas pequeñas de dinero a los familiares de la víctima para su liberación. El secuestro virtual se basa en el que el delincuente aleatoriamente marca un número telefónico y a la persona que contesta le habla la voz, por lo general de un menor, diciendo mamá o papá, dependiendo, y la víctima al escuchar esa voz cae fácilmente diciéndole el nombre de su hijo o hija, con el cual el delincuente comienza la extorsión. El levantón o secuestro por ajuste de cuentas es aquel en el que se priva de libertad a una persona por parte de bandas o grupos de delincuencia organizada, y va dirigido contra grupos rivales o contra autoridades corruptas involucradas en cuestiones de delincuencia organizada. A continuación, algunos datos interesantes de la expansión de este mal en la sociedad. En el 2008 se registraron en México 820 plagios frente a 323, cifra con la que cerró el periodo anterior de 5 años, hasta 2003. Hoy en día, en 70 o 80% de los casos, agentes de la policía o expolicías pertenecen a los grupos de secuestradores en México, dijo Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal. Además, según datos del Segurojistos, después de Colombia, México ocupa el segundo lugar en el mundo en este delito, y lamentablemente se estima que la línea de secuestros que concluyó en asesinatos se ha incrementado en un 80% en los últimos años. En mi opinión, hoy en día no tenemos la confianza de salir a las calles con tranquilidad. Vivimos con un miedo que poco a poco hemos dejado que crezca por nuestra falta de exigencia y del pensamiento de que a mí no me va a pasar. Pero la realidad es otra. Hoy tenemos que actuar y de manera urgente para vivir con calidad, seguridad, asegurando el bien de nuestras familias. Con los siguientes ejemplos daré respuesta a mi objetivo en este video. Existen diferentes ejemplos de secuestro donde la policía ha estado implicada, pero mostraré los casos más sonados como el secuestro Martí. Fernando Martí, de 14 años, fue secuestrado el 4 de junio de 2008, mientras se dirigía a su escuela. Tras una serie de negociaciones infructuosas entre el empresario Alejandro Martí, asesores particulares y delincuentes, el 1 de agosto fue encontrado sin vida el cuerpo del joven, en la colonia Villa Panamericana de la delegación Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México. La investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tuvo como una de sus principales bases el testimonio de Cristian Flores, escolta de Fernando Martí, a quienes los criminales dieron por muerto durante el evento. Este, como testigo protegido, identificó a Sergio Humberto Ortiz, alias El APA, como uno de los responsables activos en el plagio del menor. Dichos elementos permitieron consignar y procesar a 7 de sus presuntos integrantes, entre ellos el presunto líder del grupo Sergio Humberto Ortiz Juárez y Lorena González Hernández, quienes de acuerdo con la Procuraduría participaron activamente en el secuestro. Meses más tarde, la Procuraduría General de Justicia capturó a 6 presuntos secuestradores y asesinos del joven Fernando Martí, entre ellos 3 agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal en activo. Como podemos ver, en este caso, la participación de los agentes, que supuestamente nos protegen en colaboración con secuestradores, es la causante de la expansión de este delito, ya que protegen las espaldas de personas que deberían estar en la cárcel. Esto, por consecuencia, nos deja una sociedad llena de vandalismo, donde no existe la seguridad. Otro caso, el secuestro de Yolanda Ceballos Coppel,
La víctima, quien perdió la vida a manos de 2 secuestradores que la mantenían privada de la libertad en una casa de seguridad en Xochimilco, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal arraigó en este caso a 2 elementos de la Policía Judicial que presuntamente ocultaron información. La impunidad del gobierno y falta de seguridad dedicada únicamente al sector secuestro, así como su lenta toma de acciones en los casos, da como resultado la pérdida de vidas, como la de Yolanda Ceballos Coppel. Y como estos secuestros, tenemos mucho más. El 10 de septiembre de 2007, Silvia Vargas Escaleras fue secuestrada en la Ciudad de México. Cuando las autoridades se niegan a ver la realidad y ocultan información invaluable para la eliminación de este delito. Por esto y más cosas se ha perdido la fe y la confianza de la seguridad pública. Como podemos ver, nuestra seguridad no la podemos dejar en manos de personas sin criterio, como las que tenemos hoy en día trabajando en la policía. Y por lo tanto, parece ser que la única solución para este problema es crear una conciencia de que cada uno se proteja y se cuide por sí mismo, así como para que también la comunidad mexicana exija a las autoridades el cumplimiento de las leyes para poder vivir más tranquilos.